El pensamiento filosófico ha sido una de las manifestaciones más profundas y trascendentales de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido la necesidad de comprender su existencia, su relación con el mundo y las leyes que rigen la realidad. Esta inquietud ha llevado a la formación de preguntas fundamentales sobre la vida, la verdad y el conocimiento y la moral. La filosofía surge precisamente como una respuesta a estas inquietudes, convirtiéndose en una herramienta esencial para la evolución del pensamiento racional y la construcción del conocimiento. En sus orígenes, la filosofía se desarrolló en un contexto donde predominaban las explicaciones míticas y religiosas sobre el universo. La transición del mito al logo representó un cambio radical en la manera en que los seres humanos abordaban la realidad en lugar de aceptar respuestas impuestas por tradiciones sagradas. Los primeros filósofos comenzaron a cuestionar y a buscar explicaciones basadas en la observación y la razón. Este proceso permitió la aparición del pensamiento crítico y el establecimiento de principios lógicos que servirán como base para el desarrollo de diversas disciplinas científicas. A lo largo de la historia, la filosofía ha pasado por diversas etapas, cada una de ellas con enfoques y problemáticas particulares. La filosofía presocrática, por ejemplo, se centró en la búsqueda del principio fundamental del universo, mientras que la filosofía clásica dirigió su atención hacia cuestiones éticas, políticas y epistemológicas. La filosofía medieval, influenciada por la teología, intentó reconciliar la fe con la razón, mientras que la filosofía moderna introdujo nuevas formas de pensamiento basadas en la duda metódica, el empirismo y la crítica del conocimiento. Finalmente, la filosofía contemporánea ha tomado problemas vinculados con la existencia humana, la estructura del lenguaje y la modernidad y la globalización. El desarrollo del pensamiento filosófico ha sido clave para la evolución del conocimiento humano, permitiendo la aparición de la ciencia, la democracia, los derechos humanos y nuevas perspectivas, y ha influenciado la forma en que entendemos el mundo. Por ello es fundamental analizar cómo surgió la filosofía, cuáles han sido sus características a lo largo de la historia y qué impacto ha tenido en nuestra sociedad. Exploraremos estas cuestiones con el fin de comprender la relevancia del pensamiento filosófico y su papel en la formación de la civilización humana. La filosofía surge en la antigua Grecia, en un contexto donde la mitología ya no era suficiente para explicar los fenómenos naturales y la condición humana. A medida que la razón comenzó a tomar protagonismo, los pensadores buscaron respuestas mediante la observación y la argumentación lógica. Este cambio marcó el inicio de la filosofía como disciplina autónoma, separada de las explicaciones religiosas y míticas. La importancia de esta pregunta radica en que entender el origen de la filosofía permite apreciar su función como fundamento del pensamiento racional y crítico. Desde un principio, la filosofía estuvo ligada al deseo de encontrar la verdad más allá de las narraciones tradicionales. El paso del mito a los representó una revolución en la manera de entender el mundo, un cambio que influyó muy profundo en la manera en que la humanidad construye conocimiento. En este proceso, los primeros filósofos establecieron preguntas fundamentales, sino que también propusieron métodos para llegar a respuestas más fundamentadas y racionales. La importancia de esta transición radica en que permitió la creación de estructuras de pensamiento que se vean como base para el desarrollo de la ciencia, la ética y la política. Sin esta transformación, la historia del pensamiento humano habría seguido ligado a explicaciones míticas sin una metodología clara para diferenciar lo real de lo imaginario. En este sentido, el surgimiento de la filosofía marcó un punto de inflexión en la evolución de la humanidad, pues establece las bases para la búsqueda del conocimiento a través de la razón y la evidencia empírica. Las características de la filosofía presocrática. Los primeros filósofos conocidos como presocráticos se centraron en la búsqueda de principios fundamentales que daba origen a todas las cosas. Tales de Mileto propuso el agua como elemento primordial, mientras que Anaxímenes consideró el aire y Heráclito habló del cambio constante como la esencia de la realidad. La filosofía presocrática se caracteriza por su enfoque en la naturaleza y la cosmología, marcando el inicio del pensamiento científico. La filosofía presocrática fue fundamental porque representó un primer intento de explicar el mundo sin recurrir a mitos o a algunos dioses. Esta corriente filosófica se basa en la idea de que la naturaleza tenía una estructura interna
que podía ser comprendida a través de la razón y la observación. En ese sentido, los presocráticos establecieron las bases del pensamiento racional y sentaron los cimientos para el desarrollo del método científico. Algunos siglos después, diferencia entre los presocráticos y la filosofía clásica. Mientras que los presocráticos se preocupaban principalmente por la naturaleza y su origen, los filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles dirigieron su atención hacia la ética, la política y la epistemología. Sócrates introdujo el método dialéctico como alcanzar la verdad. Platón desarrolló la teoría de las ideas y Aristóteles estableció las bases de la lógica y la ciencia. La importancia de esta diferencia radica en el pensamiento clásico amplio al campo de la filosofía hacia problemas que todavía son fundamentales, sino también en la organización del conocimiento humano. En diversas disciplinas, desde la ciencia hasta la política, sin sus contribuciones, nuestra forma de entender la realidad, la política y la moral serían drásticamente diferentes. Como conclusión, pues el desarrollo del pensamiento filosófico fue un proceso continuo que ha evolucionado junto con la humanidad, proporcionando las bases para la ciencia, la ética y la política. Reflexionar sobre la historia del pensamiento filosófico nos permite valorar su impacto en nuestra sociedad y en nuestra propia forma de pensar, resaltando su relevancia en la búsqueda del conocimiento y la verdad. La filosofía no solo es una disciplina aquí en la escuela, es una manera de vivir y de enfrentarse al mundo en una actitud crítica y reflexiva. A lo largo de la historia ha proporcionado las herramientas necesarias para la evolución de la humanidad, permitiendo la construcción de sociedades más justas, sistemas de conocimiento más rígidos y una mayor comprensión de lo que significa ser humano.